¿De qué va tu vida? ¿Cómo definirías tu vida? ¿Cuál es tu identidad? Esas preguntas las estuvimos haciendo la semana pasada, cuando vimos la vida de Pablo. ¿Qué era para Pablo la vida? Vimos que el gozo de Pablo, sus pensamientos, su gratitud, su amor, sus deseos, sus oraciones, su servicio, su comunión, todo era en Cristo, para Cristo, por medio de Cristo, todo era Cristo. Por eso decía, para mí el vivir es Cristo. Así que para encontrar a Pablo tenías que buscar a Cristo y ahí lo encontrarías. Pablo escondido en Cristo, Pablo en Cristo. Y por supuesto, así debe ser no solo en la vida de Pablo, sino en la de cada cristiano. Y todas las otras respuestas a esa pregunta de qué es tu vida, todas las otras respuestas se quedan cortas. Se quedan cortas. Algunas personas dicen, bueno, para mí mi vida es mi marido o mi mujer. Para mí mi vida es mis hijos, mis nietos. Para mí mi vida es mi trabajo. Me dedico completamente a mi trabajo. Para mí mi vida es mi hobby, que me gusta hacer. O para mí, incluso hay gente que diría, mi vida es mi iglesia. Y suena muy bien, pero aún así no es lo que quiere Dios. Todas estas respuestas se quedan cortas. Y algunos dirán, por otro lado, bueno, para mí la vida es primero Cristo y luego todo lo demás. Y aunque yo entiendo lo que quieren decir estas personas que dicen esto, aún este enfoque puede llevar al error. Porque algunos dirán, bueno, yo le doy a Cristo lo primero de mi vida, o el primer día de la semana, y el resto de mi vida y el resto de la semana es para mí, para hacer lo que yo quiera. Le doy a Cristo la primera parte de mi sueldo, el diezmo, y el resto es para mí, para mis deseos, para mis placeres. Pero Dios quiere que no solamente le demos lo primero, sino que le demos todo. Y no solo lo mejor de nuestro corazón, que le demos el corazón entero. Pablo no dijo, para mí el vivir es primero Cristo. Él dijo, para mí el vivir es Cristo. Cristo era su vida entera. Todo lo que hacía Pablo, lo hacía para Cristo. Y si nosotros amamos a Cristo, entonces por supuesto también las otras cosas las haremos para Cristo y en Cristo. Amaremos a nuestro cónyuge porque amamos a Cristo. Amaremos a nuestros hijos, jugaremos con nuestros hijos, educaremos a nuestros hijos porque amamos a Cristo. Al comer y beber, todo será para Cristo. Venir a la iglesia será para Cristo. Trabajar en el campo será para Cristo. Todo, comer y beber, todo será Cristo primero, en todo. Y eso era la vida de Pablo. Todo era Cristo. Cristo era el Maestro, Cristo era el Salvador, el Señor. En cada rincón, en cada departamento de su vida, en cada habitación de su vida, estaba Cristo. Así que eso es lo que dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo, todo, todo. Cristo impregnaba todo de su vida. Y la conclusión después de decir, para mí el vivir es Cristo, la sabéis. Dice el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Y como dijimos la semana pasada, solamente cuando tú puedes decir que para ti el vivir es Cristo, entonces podrás decir que el morir es ganancia. Pablo estaba en la prisión, estaba esperando su sentencia y estaba considerando pues las dos posibles soluciones, las dos posibles resoluciones que podría haber de su juicio. Por un lado, podía ser o vida o muerte. Le podían liberar de la prisión o le podían ejecutar y quizás lanzarle a los leones en el Coliseo romano. Si él vivía, si lo liberaban, su vida sería toda para Cristo. Pero si él moría, entonces él se iría con Cristo, con lo que también ganaba. Era una situación de ganancia segura lo que le esperaba. Si era una cosa o la otra, Pablo ganaba. La semana pasada vimos en cuanto a la vida de Pablo, la vida del cristiano, y hoy queremos ver lo que es la muerte del cristiano. Queremos estudiar la visión de Pablo sobre la muerte del cristiano, cuando dijo morir es ganancia. Y la pregunta está aquí, y te hago la pregunta a ti, ¿qué significa la muerte para ti? Es algo que debemos pensar todos, ¿qué significa la muerte para ti? ¿Es ganancia? Ganancia significa ganar, significa algo bueno. ¿Es ganancia como lo era para Pablo? Llevamos unos años complicados, unos años con pandemia, unos años que al escuchar las noticias solo escuchábamos muerte, 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 muerte.
y ya parece que la pandemia va, en algunos casos o en algunas zonas, va aflojando y ahora llega la guerra. Y vemos las noticias y vemos muertes, muertes y muertes. Y muchas veces las muertes se ven como un número y ya está, pero cada muerte significa una pérdida personal para una familia. Y es que la muerte es algo muy real. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y si no eres salvo esta noche, si no estás seguro de dónde pasarás la eternidad, deberías considerar estas cosas. Deberías considerar el día de tu muerte y preparar tu alma para ese día. En este mundo encontramos muchos enfoques equivocados en cuanto a la muerte, muchos. Algunos, por un lado, tratan de evitar de hablar sobre la muerte. Si hablas sobre la muerte dicen, ¡ay, no me hables de eso, no me hables de la muerte! Mucha gente habla así, no quieren pensar de ello como si no existiera. Otros, por otro lado, hacen bromas en cuanto a la muerte y se piensan que es algo de risa, que nos podemos reír, es algo trivial, algo que no hay que temer, algo que nos podemos reír un rato en cuanto a esto, como en el tiempo de Halloween, que muchos hacen bromas en cuanto a la muerte, algo que no deberíamos hacer. Otras personas, por otro lado, se endurecen en cuanto a la muerte, endurecen su corazón en cuanto al tema de la muerte. La muerte no les conmueve, tan trágica como pueda ser, no les conmueve, se han acostumbrado tanto a esta realidad de la muerte que nada les altera su corazón. Pero da igual el enfoque que tengas, para cada persona que no es salva, cada persona que no ha recibido a Cristo, la muerte es la mayor pérdida que puede experimentar, la mayor pérdida. La vida que tienen ahora es lo mejor que van a tener. Porque si mueren sin Cristo, y si tú estás aquí y mueres sin Cristo, tendrás la mayor pérdida porque serás juzgado y serás condenado. Y nuestra oración, y mi oración y la oración de la Iglesia de Cristo aquí, es que ninguno de los que estamos aquí estará en ese grupo de personas, que todos estemos preparados para el día de nuestra muerte. Y al pensar hoy sobre la muerte también debemos recordar que la muerte no fue el primer diseño de Dios. Cuando Dios diseñó el jardín de Edén, puso a Adán y Eva allí, la muerte no tenía ningún lugar allí. No había ni muerte humana ni muerte animal tampoco. Los animales comían vegetales, como leemos ahí en Génesis, no había muerte de ningún tipo, ni física ni espiritual. Dios le dio al hombre el aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. Espiritualmente y físicamente el hombre estaba completamente vivo. No había muerte de ningún tipo. Incluso su cuerpo había sido creado para vivir siempre con Dios. Pero entonces entró el pecado, por el pecado también la muerte, cuando Adán y Eva cayeron y pecaron. Por supuesto que Dios sabía que el hombre pecaría y Él había planeado la redención para que el hombre pudiera, a través de Cristo, de la muerte de Cristo, poder alcanzar la salvación. Pero tenemos que recordar que la muerte no estaba en el diseño original de Dios. La muerte incluso es algo aborrecible para Dios, para el Dios vivo, el Dios de la vida, el Dios inmortal. Tan aborrecible que cuando Cristo estaba en este mundo, Él lloró por la muerte de Lázaro. Él tuvo incluso que enfrentar el ser aborrecido por Dios mismo, desamparado por Dios. Y Cristo en segunda de Timoteo leemos que Él ha quitado la muerte y ha sacado a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En ese primer sermón cristiano, Pedro dijo que era imposible que Cristo fuera retenido por la muerte. Cristo venció la muerte. Así que cuando hablamos de la muerte debemos de pensar en estas cosas. Pero en las cartas de Pablo encontramos 3 diferentes áreas en las que Pablo habla de la muerte en relación al cristiano. De la muerte en relación al cristiano. En primer lugar, Pablo habla a veces de la muerte de Cristo. Y esta es la única esperanza para el cristiano, la muerte de Cristo. Segundo lugar, Pablo habla de la muerte diaria del cristiano con Cristo. No es una muerte física, sino una muerte al yo, una muerte a la carne. Esto nos habla de la santificación del cristiano. Y en el tercer lugar, y es lo que vamos a detenernos más en el día de hoy, Pablo también habla de la muerte futura del cristiano en Cristo.
Todos nosotros tendremos un día que enfrentar esa muerte futura y aquellos que son cristianos, que han recibido a Cristo, morirán en Cristo. En ese momento en el que dejaremos de estar en este mundo e iremos con Cristo. Pero queremos ver también estas dos otras veces que Pablo habla del cristiano en relación con la muerte. Y en primer lugar, Pablo habla de la muerte de Cristo, esa muerte que fue única una vez para siempre. Esa muerte que en este tiempo de Semana Santa, desgraciadamente vemos a tantos con la idolatría, rememorando este tiempo, pero no hacen más que adorar imágenes, adorar algo que no es real, tanta idolatría que Dios aborrece. Y tanto sentimiento que pueden hablar, o tradición, o costumbre, pero al final no están adorando al Dios de la Biblia, a Cristo, al Cristo vivo, no lo están adorando porque Cristo no quiere ser adorado con imágenes. Y en Filipenses 2:8 vemos que la muerte de Cristo era el centro del mensaje de Pablo. Filipenses 2:8, si tienes ahí abierto Filipenses, dice ahí Pablo que Cristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo predicaba a Cristo crucificado. La muerte de Cristo es nuestra mayor ganancia. Y el mensaje de Pablo se centraba en la muerte de Cristo. En 1 Corintios 1, cuando Pablo decía lo que predicaba, le decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos muchas veces es tropezadero. Ellos no quieren un Mesías rey que sea crucificado, y para los gentiles es una locura. Pero para nosotros el poder y la sabiduría de Dios. Y cuando Pablo les dice a los corintios, en el capítulo 2, les dice, mira, cuando yo fui allí, me vinisteis con muchos rollos y ideas, y dice, yo me propuse no saber nada más, y no predicaros nada más, y no saber nada más que a Cristo y a este crucificado, en 1 Corintios 2. Y luego en 1 Corintios 15, cuando resume el Evangelio que les predicó, les dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y es que esto es el Evangelio y punto. El Evangelio no es que Cristo murió y tú tienes que hacer otra parte. No, el Evangelio es que Cristo murió, resucitó y punto. Y lo debemos creer. Y eso es todo. Él ya lo hizo. ¿Qué podemos hacer para añadirle? Nada. Nada absolutamente. Es la muerte que fue una vez para siempre. La muerte de Cristo en la cruz. Y eso es más que suficiente para salvar a cualquiera que venga a Cristo. La muerte de Cristo es la muerte central en la historia. Este domingo, Dios mediante, estaremos viendo un poco más de qué ocurrió allí, en ese monte, en ese lugar Gólgota, en ese monte Calvario, como muchas veces cantamos. La muerte de Cristo es la muerte a través de la cual todas las otras muertes serán juzgadas. Tú eres o como el ladrón que se arrepintió a la derecha o como el ladrón que no se arrepintió a la izquierda. Todo el mundo se divide, la cruz divide a todo el mundo entre unos que reciben a Cristo y otros que le rechazan. Solo hay dos grupos de personas en este mundo. O crees que la sangre de Cristo es tu única esperanza, o entonces estás pisoteando y teniendo por inmunda la sangre del pacto. La Biblia dice que si tú crees en la muerte de Cristo como la muerte que tú merecías, si tú dices, Él murió allí como mi sustituto, entonces esa muerte de Cristo se convierte en tu salvación y se convierte en la mayor ganancia que puedes tener. No importa cuánto puedas ganar de dinero, no importa cuántas loterías te puedan tocar, la muerte de Cristo es la mayor ganancia que una persona puede tener. Así que cuando Pablo hablaba sobre la muerte y hablaba sobre el cristiano, sin duda su mensaje principal era que la muerte de Cristo era definitiva y era la esperanza del cristiano. Pero no solamente Pablo hablaba de la muerte de Cristo como la esperanza del cristiano, también Pablo hablaba de nuestra muerte diaria con Cristo. Y suena raro, ¿cómo que nuestra muerte diaria con Cristo? Pues Pablo ya hablaba de nuestra santificación como cristianos. Nos gustaría pensar que cuando nos convertimos, cuando una persona viene a Cristo, entonces ya está, ya no hay que tratar con el pecado, apaga y vámonos, ya estamos bien, somos perfectos, no hacemos nada mal, ya está, no tenemos que preocuparnos.
pero así no es como funciona. Así no es como funciona. Algunos han llegado a creer que en la vida cristiana hay como una segunda experiencia de bendición, que luego está el cristiano normal, pero luego están esos cristianos que llegan ahí hasta el tope de no pecar y pueden ser perfectos en este mundo. Pero están completamente equivocados, porque eso no es lo que la Biblia enseña. La experiencia cristiana en la Biblia se compara a un camino. Un camino, no de repente estás en un sitio y te teletransportas hasta el final del camino. No, hay que andarlo día a día para ir avanzando. Y así es la vida cristiana. La vida cristiana se compara a un crecimiento. Mis hijos van creciendo y no de repente nos levantamos una mañana y ya miden 2 metros. No, van poco a poco creciendo. La vida cristiana se compara a una construcción. Hay veces que las construcciones van más lentas que otras van más rápido, pero ninguna construcción te levantas en un día y ya está la casa hecha. Van gradual, también una expansión gradual de algo. Así se compara la vida cristiana. Pero hay otra ilustración, hay otra comparación que no es tan bonita en cuanto a la vida cristiana. Y esa es la ilustración de nuestra experiencia cristiana comparada a una muerte lenta por crucifixión. En Gálatas 2:20, si me podéis acompañar a Gálatas 2:20, 2 libros más para atrás, Filipenses, el libro de antes es Efesios y el libro de antes es Gálatas. Y en Gálatas 2:20, Pablo compara la vida cristiana con una crucifixión. Nos puede parecer extraño, pero mira lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Acabamos de hablar sobre la muerte de Cristo y hay muchas razones por las cuales Cristo tenía que morir crucificado. Quizá puedes pensar en algunas. ¿Por qué Cristo tenía que morir crucificado y no podía morir de otra manera? Pues una es que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que en la muerte de Cristo debía de haber derramamiento de sangre. No hubiera servido que Cristo fuera ahorcado. Cristo tenía que morir con derramamiento de sangre. También sabemos que en el Antiguo Testamento dice que maldito por Dios es el colgado, aquel que cuelga de un madero, como la cruz, y Cristo fue colgado a un madero, colgado a la cruz, y así Él fue maldito, porque Él llevó nuestra maldición, Él recibió la maldición que nosotros merecíamos. Pero déjame sugerirte que otra razón por la cual Cristo tenía que morir en la cruz, es que, como dice aquí Pablo, al estar nosotros crucificados con Él, esto ilustra que nuestra santificación, esta experiencia cristiana, debe ser una muerte lenta como lo es la crucifixión. La crucifixión sabemos por testimonios que hay de los romanos que era una muerte muy cruel, una muerte lenta. Y así, en la vida del cristiano, Cristo sufrió esto por nosotros, pero la vida del cristiano se compara con una crucifixión, porque así debemos nosotros morir al yo. ¿Qué se refiere a eso? Matar al yo, a la carne. Así dice Pablo, incluso si volvéis a Filipenses, en Filipenses 3, versículo 10, dice Pablo, había dicho cómo quería ganar a Cristo, ser hallado y encontrado en Cristo, teniendo la justicia de Cristo. Y en el versículo 10 dice Pablo, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo puede el cristiano ser semejante a Cristo en su muerte, sino porque el cristiano está juntamente crucificado con Cristo? Cuando somos salvos, recibimos a Cristo, Él nos perdona, pero aún tenemos que luchar contra el pecado. Y la Biblia nos dice que ahora estamos unidos a Cristo, como la esposa y el esposo, se hace esa comparación, estamos unidos, y esta unión es verdadera en todo, incluso ahora estamos crucificados con Él. Así que, cuando leemos en la palabra de Dios, incluso en Colosenses nos dice ahí, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Habla de que el cristiano está ahora muerto con Cristo. Leemos de cristianos estando muertos por un lado al pecado, a las cosas del mundo, pero vivos espiritualmente. Y quizá nos puede costar entenderlo,
Pero en Gálatas 2:20, este texto que hemos leído antes, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Pablo fue salvo, eso significa que ahora estaba unido a Cristo, crucificado con Él, espiritualmente estamos hablando. Y después dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El cristiano está vivo espiritualmente, pero ya no vive su propia vida. Cristo vive en nosotros. Eso significa que Él es el que manda, que Él es el que nos dice lo que tenemos que hacer, y nosotros hemos sido crucificados espiritualmente en la cruz con Él, porque estamos unidos a Él en su muerte. Y es lo que acaba diciendo Pablo en Gálatas, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y quizá diríamos, ¡buah! Esto parece mucha teoría. ¿Cómo llevamos esto a un nivel práctico? Tenemos que darnos cuenta que ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Quizá habéis escuchado de Agustín de Hipona, en los años 300 después de Cristo, unos pocos siglos después que vino el Señor Jesucristo, y fue un hombre que Dios utilizó de una manera muy grande, allí en los primeros siglos del cristianismo. Pero antes de su conversión, Agustín era un hombre muy inmoral y depravado, con una vida muy llena de inmoralidad. Y no mucho después de su conversión, Agustín estaba andando un día por las calles de Milán y allí justo se cruzó con una prostituta a la que solía visitar frecuentemente antes de su salvación. Esta mujer le llamó por su nombre bastantes veces, pero Agustín no le contestó. Al final la mujer le dijo, «Agustín, soy yo». Y Agustín se giró y le dijo, «Sí, pero yo ya no soy yo». Tú puedes ser tú, sí, pero yo ya no soy yo. Porque Agustín era un hombre cambiado, nacido de nuevo, era una nueva criatura. Y en nuestra vida como cristianos, cuando llega la tentación, cuando llega ese señor llamado tentación tocando a nuestra puerta, tengo que decirle, lo siento, Alejandro ya no vive aquí. Es más, Alejandro ya murió hace muchos años. Cristo es el nuevo dueño de mi vida, de mi casa. Él vive ahora aquí. Así que tentación, si quieres hablar con Él, allá tú. Pero Alejandro ya no vive aquí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dijo Pablo. Y así debemos contestar a la tentación cada vez que venga. Es Cristo el que debe tener el señorío, el que debe tener la soberanía de toda nuestra vida. Cristo no es solo Salvador, recuérdalo, Él es Señor. Y esas dos cosas son inseparables. Él debe ser Señor de nuestra vida. Cuando somos salvos, hemos dicho, somos puestos espiritualmente con Cristo en la cruz, para que así muramos al yo, muramos a la carne, muramos al egoísmo cada día. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La vida del cristiano es un continuo morir a la carne y al pecado que nos asedia. Y es difícil y hay dolor, pero hay gran ganancia, gran ganancia. En nuestra continua muerte con Cristo, crucificados con Él, encontramos ganancia continua. Así que cuando Pablo hablaba de la muerte y del cristiano, hablaba por supuesto de la muerte de Cristo, nuestra mayor ganancia, hablaba también de nuestra muerte diaria con Cristo, en la que encontramos grande ganancia. Pero en tercer lugar, y es lo que se centra aquí en Filipenses 1:21, Pablo hablaba de nuestra muerte futura en Cristo. Eso es lo que encontramos aquí. En la mente de Pablo aquí él no sabía lo que escoger, por eso dice morir es ganancia. Y leemos después que él no sabía lo que escoger. Es como que estaba agarrado de los dos lados. No sabía por qué lado decidirse. No sabía cuál escoger. Era una elección difícil que él tenía. No sabía si iba a escoger la gracia de Cristo en la vida o la ganancia de Cristo en la muerte. Por un lado, él sabía, si me liberan, si soy absuelto, si me sacan de la cárcel, pues voy a vivir más tiempo y si este es el caso, voy a trabajar para el Señor, voy a servirle, voy a recibir el fruto de mi labor y voy a edificar a la iglesia. Pero por otro lado, si es que no me absuelven, si es que no me sacan de la cárcel, también tengo deseo de partir, tengo deseo de estar con el Señor. Esa palabra partir que la leemos en el versículo 23 es una palabra muy interesante porque habla de recoger una tienda de campaña.
Habla como si estuvieras haciendo en un camping, pones la tienda de campaña y cuando levantas el campamento es como, esa es la misma palabra que utiliza aquí Pablo. Él deseaba ya recoger la tienda de campaña e irse a su casa de verdad, a la casa que tiene fundamentos, al cielo, a estar allí con su Señor. Eso era su deseo. La conclusión de Pablo era que estar en casa con Cristo, en su casa celestial, era muchísimo mejor. Pero al considerar los dos lados, Pablo se da cuenta que quedarse en la carne era más necesario por causa del Evangelio. Una cosa era deseable, partir, estar con Cristo, la otra era necesaria, quedarse y continuar con los hermanos. Y lo necesario pesaba más en el corazón de Pablo y él pensaba que eso sería lo mejor. Pablo estaba dispuesto a quedarse, pero deseaba irse. Y debería ser igual para nosotros. Piénsalo, debería ser igual para nosotros cuando pensamos sobre nuestra muerte. Estar dispuesto a quedarnos hasta el tiempo que el Señor quiera en esta vida, en este mundo, pero estar deseando irnos y estar con Cristo, como dice Pablo, que es muchísimo mejor. Y muchos cristianos verdaderos se han preguntado al fin de sus días, ¿está bien tener el deseo de querer irse al cielo con Cristo antes incluso que quedarse en este mundo? Y al leer estas palabras, estos cristianos se han dado cuenta que sí, que es muchísimo mejor estar con Cristo si esa es, por supuesto, la voluntad de Dios, porque la muerte en Cristo es ganancia. Y te pregunto ahora personalmente, ¿es la muerte ganancia para ti? ¿Es la muerte algo en que sales ganando? ¿O piensas que quizá la muerte es lo peor que te podría pasar? ¿Qué pasaría si te dicen mañana por la mañana, te llama el médico y te dicen, pues mira, estas pruebas que te hicimos, o mañana o algún día de estos a una prueba, y te dicen, te quedan 24 horas de vida? ¿Qué haces? Si eres cristiano, ¿lo verías como ganancia o lo verías como la mayor desgracia o la mayor pérdida? Y al pensar en este tema, en cuanto a la muerte, y especialmente la muerte del cristiano, por un lado me siento muy inapropiado de hablar de este tema, porque muchos de vosotros habéis vivido muchos más años que yo y habéis vivido muchas más experiencias en cuanto a esto, y necesito sabiduría y ternura también al hablar de este tema. Y por supuesto es algo natural, al contemplar la muerte de nuestros seres queridos con dolor, es natural verlo como una gran pérdida, pero nunca deberíamos perder de vista esa gran verdad, que si esa persona es cristiana, si ha recibido al Señor, si su vida es Cristo, entonces su muerte va a ser ganancia. Nunca debemos de perder de vista eso, nunca. Pablo le escribía a los tesalonicenses una carta, y una de las grandes razones de que les escribió era justamente por esto, por esta razón. Los tesalonicenses tenían familiares que habían fallecido, y estaban con miedo diciendo, ¿qué va a pasar con estos familiares? Cristo aún no ha vuelto, ¿qué les va a pasar? ¿A dónde van a ir? Y entonces en 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, refiriéndose a los que han muerto, a los cristianos que han muerto. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Piensa en eso. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo no quería que los cristianos lloraran por aquellos que habían fallecido en Cristo como los otros que no tienen esperanza, y no deberíamos llorar de la misma manera, porque para los que mueren sin Cristo, sí, la muerte es la mayor de todas las pérdidas, no tienen esperanza, pero para nosotros, que tenemos a Cristo, que hemos dado nuestra vida a Cristo, la muerte es nuestra mayor ganancia. Pero quizá podemos preguntar, ¿qué significa en cuanto a algo más así particular, que la muerte sea ganancia? El comentarista William Hendrickson dice esta frase que me parece la mejor definición en cuanto a que la muerte sea ganancia. Dice él, la muerte es ganancia porque trae más de Cristo a Pablo y más de Pablo a Cristo. Lo voy a leer otra vez. La muerte es ganancia porque trae más de Cristo a Pablo y más de Pablo a Cristo. Creo que es muy buena definición, porque en primer lugar trae más de Cristo a Pablo. ¿A qué significa eso?
Pues Pablo podía decir esto, que la muerte es ganancia, porque eso significaba que Pablo disfrutaría de la presencia de Cristo. En la tierra podemos disfrutar algo de la presencia de nuestro Señor, pero no es nada comparado con el cielo, no es nada absolutamente. Cristo allí es el Cordero que es digno, Él recibe toda la gloria en el cielo, y en el Salmo 16 se nos dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, la alegría más grande está en tu presencia. Y luego dice ahí, le dice el salmista a Dios: en tu diestra hay delicias para siempre. ¿Y quién está a la diestra de Dios? Jesucristo. En la presencia de Cristo hay gozo para siempre. Y Pablo sabía: si me toca morir pronto, pues voy a disfrutar mucho más de la presencia de Cristo. Iba a tener más de Cristo. La muerte ganancia porque traía más de Cristo a Pablo, y Pablo disfrutaría de la presencia de Cristo. Pero Pablo también estaría en el país de Cristo, si lo podemos decir ahí, así, en el lugar donde estaba Cristo. Cristo es el centro del cielo. Y si Cristo es el centro del cielo, el cielo tiene que ser, y lo es, el lugar perfecto. No hay malas noticias allí. Como ahora ponen la televisión y solo ven malas noticias, pues ahí no hay malas noticias. No hay desastres naturales, no hay pandemias, no hay guerras tampoco, no hay peleas, no hay protestas, no hay cárceles, no hay muertos, no hay nada de esto. Y si comparamos todo esto que hemos dicho a lo que tenemos en este mundo, por supuesto, el cielo es ganancia, la muerte es ganancia. Dice en Apocalipsis que allá en el cielo ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pablo disfrutaría de la presencia de Cristo, Pablo estaría en el país de Cristo, y Pablo también se uniría al pueblo de Cristo. El pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, los cristianos verdaderos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, serán perfectos allí en el cielo. Allí disfrutaremos la comunión, que aquí podemos tener algo de ese disfrute, de esa comunión entre cristianos, pero no será nada como en el cielo. No es nada como será en el cielo. La iglesia de Cristo allí será sin mancha. Será, como dice la palabra, sin arruga ni cosa semejante. Comparando a la iglesia como una esposa que va con ese vestido sin arrugas, sin cosa semejante. Pues así será la iglesia, así serán los cristianos en el cielo. No habrá orgullos, que muchas veces hay orgullos entre nosotros, no habrá envidias, no habrá divisiones en el pueblo de Cristo, no habrá hipocresías, no habrá denominaciones, no habrá cismas ni divisiones, no habrá excomulgaciones, no habrá esas ganas de protagonismo, no habrá nada de esto. Por eso la muerte es ganancia, porque traerá más de Cristo al cristiano, más de Cristo aquí para Pablo, como Pablo él decía. Pablo disfrutaría de la presencia de Cristo, estaría en el lugar donde estaba Cristo y se uniría al pueblo de Cristo. Pero no solamente la muerte es ganancia porque traería más de Cristo a Pablo, sino que también la muerte es ganancia porque traería más de Pablo a Cristo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que Pablo estaría allí con Cristo sin dolores ni enfermedades. Ya no habrá aguijones en la carne como tenía Pablo. Él decía: tengo un aguijón en la carne que me hace tanto daño y Dios no ha querido quitármelo, pero tengo que seguir luchando con esto. Él me ha dicho: bástate mi gracia. Pero en el cielo ya no habrá esos aguijones en la carne. No habrá más prisión para Pablo, no habrá azotes, apaleamientos, peligros, cansancios y aflicciones que él tenía que sufrir en este mundo. En el cielo, para el pueblo de Dios, para el cristiano verdadero, no habrá enfermedades, no habrá ni enfermedades naturales ni las artificiales, no habrá cáncer, no habrá coronavirus, no habrá doctores, ni enfermeras, ni farmacéuticas, ni medicinas, ni pastillas, ni hospitales, ni cementerios. No habrá nada de esto, porque no habrá muerte. No habrá muerte allí. Por eso, la muerte del cristiano es ganancia. Pablo estaría allí con Cristo sin dolores ni enfermedades, pero Pablo también estaría allí con Cristo sin pecado. Y eso es lo más importante. Eso era lo más importante para Pablo, que él estaría con Cristo sin una gota de pecado.
En la cruz, Cristo ya se había hecho cargo de todo su pecado. Y al morir Pablo, ya su pecado que moraba con él, como Pablo decía, ya desaparecería por completo. En Romanos 7 leemos que Pablo tenía esa batalla. Hemos hablado de esa crucifixión diaria, esa muerte con Cristo diaria que tenemos como cristianos. Pero una vez muramos físicamente, ya no habrá que batallar ni contra el orgullo, ni contra la impureza, ni contra la tentación, ni contra el pecado. Ya no habrá más morir continuamente al yo, porque no habrá más muerte. ¿No es eso la mejor y la mayor ganancia? Pensemos un poco. Al principio Adán pecó en el huerto de Edén, ¿y qué trajo Dios? La condenación y la muerte. El día que de ese fruto comiereis, ciertamente moriréis. Y algunos saltan aquí, algunos incrédulos, y dicen, ¡ja! Mira, Adán no murió, Dios no cumplió lo que dijo. ¿Has visto? Adán no murió, siguió viviendo después de comer. Y la respuesta es que Adán sí que murió. Adán sí que murió. Murió inmediatamente, espiritualmente, él murió justo después de comer. Sí que murió espiritualmente. Y comenzó también en ese momento a morir físicamente. Adán estaba hecho para vivir para siempre, pero en el momento que pecó, comenzó a morir físicamente. Y entonces tenemos después al segundo Adán, a Cristo. 4000 años después de que Adán fuera creado, Cristo viene a este mundo, como se dice el segundo Adán. Y en la cruz del Calvario Él nos redime y nos libra de la condenación y nos libra de la muerte. Y otra vez el incrédulo salta ahí y dice, bueno, tampoco nos libra de la muerte o tampoco os libra de la muerte del todo porque no es verdad que el creyente aún muere. ¿No? ¿Has visto? ¿Has visto cómo la muerte de Cristo no hizo tanto? Pero déjame decirte hoy que el cristiano no experimenta la muerte en su totalidad cuando el cristiano muere. Y esa es la razón que la Escritura muchas veces en el Nuevo Testamento utiliza la palabra dormir cuando se refiere a la muerte de un cristiano. La muerte significa sufrimiento, pero para el cristiano la muerte es el fin del sufrimiento y el inicio del descanso perfecto. La muerte significa separación, pero para el cristiano la muerte es completa y perfecta unión con Cristo, aquel que más amamos. La muerte significa condenación, pero para el cristiano en la muerte no hay ninguna condenación porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. La muerte significa pérdida, pero para el cristiano la muerte es la mayor ganancia, ganancia espiritual, ganancia real, ganancia eterna. Por eso, la muerte para el cristiano no es la muerte entera, no es la muerte en su totalidad, es completamente diferente. Hay una canción que quizá algunos habéis escuchado, no la tenemos en el himnario, pero es una canción con una letra bastante buena y bastante bíblica, y la quiero leer. Dice la canción: no es muerte el morir, dejar el mundo atroz, y con los santos ya vivir en gloria junto a Dios. No es muerte el cerrar los ojos por dolor, y al despertar ver al Creador quitando el temor. Oh Cristo, muerte conquistó, su sangre pura derramó, quien confía en ti por gracia hallará que no es muerte el morir. Y el segundo párrafo dice, no es muerte el tener al que da libertad, que rompe cepos con poder nos da gloriosa paz. No es muerte en él vivir, morir ganancia es. Donde Él esté podremos ir por siempre junto a Él. Oh Cristo, muerte conquistó, su sangre pura derramó. Quien confía en ti por gracia hallará que no es muerte el morir. Y así el verdadero cristiano puede tener esa esperanza y confianza en su vida. Que aquel que muere en Cristo, como dice el Nuevo Testamento, duerme. Es un abrir, es un cerrar los ojos en este mundo y abrir los ojos para estar con Cristo por siempre. Se ha dicho muchas veces que los cristianos mueren bien. ¿Por qué? Porque morir es ganancia. Y quizá lo has oído, los cristianos mueren bien. Hay un predicador
de hace un par de siglos, que se llamaba Moody, D.L. Moody, dijo, en sus últimas palabras antes de morir fueron estas, dijo, este es mi triunfo, este es el día de mi coronación, es glorioso. Esas fueron sus últimas palabras antes de morir. Un puritano, también un hombre de Dios, llamado Thomas Goodwin, dijo, anda, ¿es esto el morir? Estas eran sus últimas palabras. Anda, ¿es esto el morir? ¿Cómo puede ser que he temido como a un enemigo a este amigo sonriente? ¿Cómo puede ser que he temido como a un enemigo a este amigo sonriente? Para el cristiano, la muerte es ganancia. Cuando pensamos en la muerte y el cristiano, pues debemos pensar en la muerte de Cristo una vez para siempre. Cristo le ha quitado el filo a la muerte. Ya la muerte ha perdido su aguijón. Eso decía el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo le ha quitado el poder a la muerte, el filo a la muerte para el cristiano. Y eso lo hizo por la muerte de Cristo. También el cristiano tiene una muerte diaria, crucificado con Cristo. Y esto le da al cristiano el enfoque correcto acerca de su futura muerte en Cristo. Y el problema es que muchos cristianos ven la muerte como pérdida porque no están muriendo al yo cada día. En Filipenses 3:7, cuando Pablo hablaba de las cosas que eran antes para él ganancia, dice, lo que era ganancia antes, ahora lo tengo como pérdida. Y Pablo contaba las cosas de este mundo como pérdida, y es así como entonces la muerte era ganancia para él. Y te pregunto a ti otra vez, ¿cómo ves la muerte? Si no estás preparado para la muerte, entonces tienes un gran problema, porque la muerte sí que será la mayor pérdida de tu vida, el mayor problema, la mayor tragedia de tu vida. Por eso te animamos a venir a Cristo, a ponerte en paz con Dios, a pedirle a Cristo que te salve de tus pecados y que te haga hijo suyo. Pero si conoces a Cristo, entonces podrías decir que Él es tu vida, por un lado, y que entonces morir es ganancia. Te pregunto, ¿dónde quieres tener tu ganancia? ¿Dónde tienes tu ganancia? ¿En este mundo o en el cielo? ¿Dónde está tu ganancia? Cristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Hagamos eso, que para entonces, cuando pensemos en el día de nuestra muerte, que será cuando Dios quiera que sea, que podamos decir, morir es ganancia. Vamos a orar al Señor.